Vámonos a la palabra de Dios. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23, versos del 6 al 12, encontramos uno de los momentos más importantes en el camino de Jesús hacia la cruz. Estamos viendo aquí que es llevado con Herodes. Jesús es llevado con Herodes. Entonces permítanme leerles el verso 6 que dice: ¿es Galileo?, preguntó Pilato. Recordemos que antes de ser llevado con Herodes estaba siendo juzgado por Pilato. Recuerden que los saduceos y los fariseos lo habían llevado con Pilato para que él lo juzgara. Si ustedes recuerdan un poco de la historia de aquel tiempo, aunque el imperio que gobernaba sobre Israel era el romano, les daban esta libertad de seguir llevando usos y costumbres. Entonces, la ley entre los judíos era llevada por los saduceos y por los fariseos, pero quienes gobernaban eran los romanos. Entonces, ellos no podían emitir ninguna sentencia a no ser que estuviera respaldada por los romanos. Así que en el versículo 6 dice: ¿es Galileo?, le pregunta a Pilato. Cuando dijeron que sí, Pilato mandó a Jesús con Herodes de Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Cuando los saduceos y fariseos llevaron a Jesús para ser enjuiciado por Pilatos, empezaron a comentarle en dónde había cometido la falta, en dónde había cometido eso de lo que se le acusaba. Al responder que había sido en Galilea, Pilatos dice: esto no es parte de mi jurisdicción. Si el crimen lo cometió en Galilea, entonces de Galilea es de quien tiene que venir el juicio. Así que lo mandan con Herodes, quien se encontraba también en Jerusalén. Ahora, se preguntarán qué estaba haciendo en Jerusalén. Recordemos que esa semana era una semana de fiesta y la ciudad que se encargaba de todo esto era precisamente Jerusalén. Y venían personas de diferentes lugares, diferentes pueblos, diferentes ciudades y hasta países se concentraban ahí para celebrar la Pascua. Entonces, es la razón por la que se encontraba Herodes. Al saberlo, Pilato manda a Jesús con Herodes. Ahorita vamos a verlo un poquito más adelante. Y versículo 8 dice: Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él, y pongan atención aquí, y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes ya sabía de Jesús, ya había escuchado de Jesús y lo que decía: ahora es mi momento, y se alegró mucho cuando supieron que Pilato se lo estaba enviando. Herodes ya lo conocía, podemos verlo años antes, dando aviso a sus discípulos y con los fariseos y con los saduceos. Y aquí el punto importante es de que Herodes quería ver a Jesús hacer un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Versículo 10 del capítulo 23 de Lucas. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Versículo 11. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. En el versículo 2, donde termina esta pequeña parte de la historia, dice que Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese preciso día se hicieron amigos. Vemos parte importante en la historia de que estaba siendo enjuiciado por Pilato, y como lo vieron en otro video, Pilato no encontró nada de qué acusarle. Entonces él, al no encontrar nada, dice: bueno, él viene de Galilea, allí cometió el crimen, o al menos es lo que comentan los de la ley, los señores de la ley. Lo envía ante Herodes. Herodes, quiero hacer un poquito aquí nada más de referencia. No está hablando de Herodes el Grande, Herodes su papá. Aquí está hablando de Herodes Antipas. Déjame te platico un poquito de Herodes Antipas, que dice que conocía a Jesús. ¿Cómo no lo va a conocer si su papá había mandado matar a todos los niños en la época en la que Jesús había nacido? ¿Cómo no lo va a conocer si su papá se la pasó años persiguiéndolo? Recuerda usted parte de la historia, cuando Jesús con sus papás se van a Egipto a esconderse y regresan a Jerusalén o regresan a Israel hasta que ya no existía Herodes el Grande. Este mismo Herodes era una ficha, Herodes, porque este mismo Herodes es el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, aunque él no quería hacerlo, pero por complacer a alguien más lo tuvo que hacer.
Este mismo Herodes es el que 2 años antes había dicho a través de los fariseos y saduceos que estaba yendo por Jesús. Él estaba persiguiéndole, sabía de su fama, sabía quién era, sabía de dónde venía. ¿Y cómo no va a saberlo si su padre estuvo tan empecinado con él cuando era pequeño? Ahora, este Herodes está emocionado, dice, porque finalmente yo venía aquí a celebrar algo, a disfrutar de la fiesta en la ciudad de Jerusalén y me encuentro con que me mandan a alguien a quien he estado buscando por tanto tiempo. Seguro que él estaba emocionado, pero no es esa emoción que tú y yo sentimos cuando podemos llegar a la iglesia y decimos que estamos buscando a Dios. No. Lo que está diciendo aquí Herodes es de que él está emocionado porque por fin lo va a ver y lo que ansía de él es poderlo ver hacer un milagro. Como si se tratara de un show, como si se tratara de un espectáculo, como si se tratara de que vas y compras un boleto para que alguien pueda hacer un performance. No era eso. El corazón de Herodes estaba enfocado en otra cosa. El corazón de Herodes estaba buscando que Jesús pudiera hacer un milagro solamente para presenciarlo y decir, sí, es verdad. O decir, no, esta es una farsa. Entonces, cuando traen a Jesús delante de Herodes, Herodes empieza a hacerle un sinfín de preguntas a Jesús, tal vez las mismas que le estaba haciendo Pilato con antelación. Recordemos que mientras él estaba siendo enjuiciado, tanto por Pilato, versículos anteriores, como ahora por Herodes, estaban alrededor todos aquellos que le criticaban y levantaban falso testimonio en contra de él y decían cosas que no eran verídicas. Y aún en medio de eso, Herodes estaba tratando de sacar la información a Jesús, diciéndole si es verdad, si lo hiciste o no lo hiciste. Pero algo que debemos notar aquí muy importante es que Jesús se negó a contestar. Pues nosotros hemos entendido que Jesús es la más grande muestra de mansedumbre, la más grande muestra de dominio propio. Porque imagínate tú te encontraras en una situación en donde te acusan y levantan falso testimonio y además de eso se están burlando de ti. ¿A poco no responderías? Por supuesto que sí, pero Jesús lo que nos está diciendo es que Él tiene quien me defienda y no tengo que explicarles quién soy porque el mismo cielo demuestra quién soy. Pero en el versículo 10, mientras los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí, gritaban las acusaciones. No solamente le preguntaba a Herodes y hacía juicio contra él, sino que los maestros gritaban. Imagínate, estás tú en un lugar donde te están enjuiciando y tienes a gente que está gritando en tu contra. ¿Cómo deberías sentirte en ese momento? Seguro la presión es muy grande, seguro te ganarían los nervios y alguno diría, basta, esto ya no lo puedo soportar. Pero lo que vemos es a un Jesús diciendo, yo sé quién soy y sé quién me defiende. A lo mejor tú estás pasando una situación así de difícil. Debes recordar quién eres en Dios y que Dios es tu juez y que Dios es tu defensor. En el versículo 11 dice, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús. A lo mejor tú has recibido burlas, a lo mejor te han ridiculizado, pero lo que vemos aquí en el versículo 11 de este capítulo 23 de Lucas es de que se burlaban y ridiculizaban a Jesús. Tanto se burlaban y lo ridiculizaban que pusieron sobre él un manto real. Es increíble cómo es Dios, ¿no? Porque aún en medio de un momento en el que alguien se está burlando de Jesús, lo que hace es solamente cumplir palabras proféticas en su vida, declarando, aún en medio de burlas, aunque ellos no sabían, poniendo un manto real, que es lo que refleja realmente quién es Jesús. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, y no importa el momento que esté viviendo, Él sigue siendo Rey. Él era rey en ese momento, Él es rey el día de hoy. Pusieron entonces un manto real sobre Jesús y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes no pudo encontrarle nada. Jesús no respondió. No quedó de otra más que enviarlo de vuelta y decir, no pude ver el milagro que tanto esperaba, el milagro como si fuera un show. En el versículo 2 hay algo muy importante que quiero remarcar. Herodes y Pilato eran enemigos anteriormente,
pero ese preciso día se hicieron amigos. Imagínate lo que pasó por la cabeza de Herodes. Él tenía enfrente al creador de todo lo que existe, a Dios mismo envuelto en carne y hueso, y perdió la oportunidad de encontrarse con Jesús. Que a ti no te suceda, que cuando tú vengas a Jesús puedas encontrarte realmente con Él, porque eso te va a decir a ti quién eres, quién es Dios y qué eres capaz de hacer. Aunque personas se reúnan en tu contra, nosotros sabemos que quien nos cuida, quien nos defiende, es nuestro Dios. Él pondrá naciones por nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos guarda. Jesús tuvo que ser regresado con Pilato. Herodes no pudo sacarle nada de información, pero todos sabemos que no fue por las preguntas, no fue por Herodes, sino por el propósito que había en Jesús de llegar a la cruz. Gracias a Dios por no decir nada, por no defenderse, porque eso le permitió llegar a la cruz, morir y resucitar para que tú y yo tengamos hoy vida y vida eterna y vida en abundancia. Te invito a que esta semana tú puedas encontrarte con Jesús y que no sea solamente para ver un milagro o a ver qué puede hacer, sino para que puedas encontrarte con el que te dio la vida y puedas encontrar propósito en Él.